Desde este su espacio verde, Radio Universidad desde Managua, Nicaragua. Saluda a todas las personas que nos están sintonizando y sintonizan sábado a sábado este programa. Espacio Verde, como ustedes saben, se transmite a través de Radio Universidad de 10 a 11 de la mañana. Y en este espacio lo que tratamos es de abordar algunos temas vinculados a la problemática ambiental, la problemática del desarrollo local, la problemática que está vinculada al crecimiento pues, de nuestras poblaciones en seguridad, en paz y en condiciones que son óptimas para la vida humana. Hoy estaremos abordando un tema bastante importante para todas las personas que habitamos en este país tan vulnerable y tan propenso a las situaciones de desastre. Hoy se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastre. Hoy tenemos entonces en nuestro programa la visita de dos personajes que nos visitan para compartirnos algunas experiencias vinculadas a este tema y que nos informen qué es lo que celebramos nosotros entonces en términos de reducción de riesgos de desastre. ¿Reducimos riesgo? ¿Estamos generando riesgo? ¿Cómo estamos en el país en esta situación? Entonces tendremos la visita de la señora Yulisa Aguirre. Ella es coordinadora nacional de la Federación Luterana Mundial. Este es un organismo que aporta técnicamente y financieramente muchos proyectos a nivel nacional que están orientados a reducir riesgos a desastres. Entonces queremos abordar un poquito la perspectiva local, la perspectiva de las mujeres, cómo están vinculadas en los trabajos de reducción de riesgos de desastre y cómo hacen que sus vidas sean más seguras. También tendremos entonces compartiendo el espacio a William Montiel, que es miembro del equipo técnico del Centro Humboldt en el tema de gestión de riesgos y desarrollo territorial. Ambos entonces estaremos debatiendo un poquito sobre la fecha pues, que estamos celebrando hoy, 13 de octubre del 2012, el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastre. Me gustaría entonces que nos dieran unas palabritas de bienvenida para mientras vamos entrando en calor en el programa. Yulisa. Buenos días, Abdel. Buenos días, William. Muchas gracias por la invitación a la radio. Nosotros con mucho gusto estaremos proporcionándole la información de acuerdo a las actividades que Federación Luterana Mundial hace alrededor del tema de la gestión del riesgo. Perfecto. William, entonces, bienvenido. Bienvenido, Radio Escuchas. Gracias, Abdel, gracias, Yulisa, por estar acá en este encuentro. Saludamos a los amigos oyentes que están sintonizando en el 102.3 FM. Y saludamos, aprovechamos también un minuto para saludar a todos los amigos de la locución, ¿verdad? Saludamos a la directora acá de Radio Universidad, a los amigos de la locución, ya que el día de ayer estuvieron celebrando, digamos, su día. Todos los locutores que nos animan, diferentes tipos de programas, etc. Pero bueno, Abdel, yo creo que vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Sí. Bien, entonces recuerden también que este espacio verde es un espacio en el que ustedes también pueden hacer contacto a través de las líneas telefónicas de Radio Universidad 2278-4743 y plantearnos, digamos, algunas situaciones que ustedes estén viviendo en su localidad, en su comunidad, en su barrio, vinculadas a problemas ambientales. También pueden sintonizar y buscarnos a través del sitio web del Centro Humboldt. Dicho sea de paso, estamos transmitiendo vía internet en vivo el programa. Pueden sintonizarlo a través de www.humboldt.org.ni o a través también de la página web de la universidad, de la Radio Universidad. Entonces vamos a entrar ahorita en calor. Vamos a hacer alguna alusión a algunas noticias importantes de esta semana para después entrar de lleno a la entrevista en la que abordaremos nuevamente, les informo, sobre el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastre. ¿Tenemos algo que celebrar? ¿No tenemos nada que celebrar? ¿Tenemos de qué preocuparnos? Eso es lo que vamos a tratar de estar debatiendo el día de hoy. Entonces, algunas de las principales noticias de esta semana con respecto al quehacer del Centro Humboldt y de las comunidades y los actores que están vinculados a nuestro trabajo. Bueno, informarles que durante este año el Centro Humboldt ha logrado organizar a diferentes comunidades, entre ellas Guasimito, Las Marillitas, Santa Anita, Los Toloros, Chaparral, Laureles, todas ellas del municipio de Somotillo y Villanueva, una de las zonas más vulnerables a eventos climáticos en Nicaragua. Si no hay exceso de agua que provoca inundaciones, deslizamientos y otra serie de problemas, pérdidas de cosechas también, está la aparición de la sequía. En este momento estamos sufriendo en esa zona una situación bastante compleja con la reducción de alimentos producto de la pérdida de cultivos y principalmente porque el agua también está teniendo niveles bastante bajos. Entonces estas comunidades ahorita están sufriendo, digamos, alguna situación que está bastante compleja. Entonces con el apoyo de la Federación Luterana Mundial y Centro Humboldt han estado entonces orientando muchos esfuerzos a preparar a estas comunidades en el tema de gestión de riesgos de desastres.
Esto se trata entonces de una intervención en la que queremos mejorar las capacidades de los actores locales, principalmente las comunidades. Los desastres se viven localmente, cada familia es la que se enfrenta a estas situaciones y por tanto tiene que tener alguna información mínima sobre las rutas de evacuación, los centros de albergue, actividades en la preparación, en la prevención, en la mitigación de los desastres que tengan que hacerse. Tenemos una entrevista con el coordinador de ese proyecto. Él es el compañero Leonel Ramos, también miembro del equipo técnico del Centro Humboldt en el tema de gestión de riesgo. Vamos a ir a la entrevista con él, que nos amplíe un poquito la información sobre lo que se está haciendo en términos de reducción de riesgos de desastres en este proyecto, aprovechando que estamos hoy abordando este tema. Entonces vamos a ir con Leonel y después regresamos. Porque decía, tenemos en los hoches, sabíamos que podíamos alimentar con el nutritivo. El mate siempre motor, el chancho de monte se alimenta con el hoche y siempre está gordo. Entonces, obviamente que tiene nutrientes. Estaba muy interesado en en Somotillo le están haciendo entrada también. La cosecha En la zona de Ese es el barango. lo han estado estudiando estas muchachas y han estado encontrando ahí buenas opciones. Para que lo maneje, ahorita hay una actividad de campo con ojo, que ya ves el evento, un barrio. ¿Un barrio? ¿A dónde? Bien, escuchábamos a Marieli sobre estas actividades que están desarrollando en términos de seguridad alimentaria en esta zona del país. Entonces vamos a hacer un cambio, vamos a irnos con un reportaje que tenemos ahí pequeño sobre el tema del cuidado del agua. Vamos a ir a un tema musical después y regresamos entonces con Yulisa y con William para realizar una conversación aquí sobre el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastre. Entonces primero, cuide el agua, escuchen el mensaje, es parte de lo que siempre estamos tratando de fomentar en este programa. El cuidado del agua es una situación bastante fundamental para nuestra vida. Por tanto, les solicitamos que ustedes pongan atención al mensaje y regresamos entonces después de una pausa musical a la entrevista central. Mire, si llamó a la abuela, no va. No llamada. Dale. Yoga, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, ya estamos aquí. No, claro que sí, ayer pasé por la oficina de la noche, en la tarde. Oíme, sí, tengo un clavo. ¿Cuál es el reportaje? Si ya lo supo todo. ¿Cómo así? ¿Cuál reportaje? Pero si es el que está ahorita sonando, ya está sonando ahorita. Ya lo introdujo, ahorita está sonando. El del agua. El del agua, ya está ahorita. El reportaje que me diste ya está ahí, puesto. Sí, escuchá y vas a ver. Escuchá, ahorita está ese, son 5 minutos. Ya estamos. Oíme, sí. Aquí hay una señora que dice que vos la invitaste desde la campaña Crece, que viene en nombre de la... Bueno, pero preguntarle por qué está como enojada ahí esperándome afuera. Giovanita, si tenés el teléfono, habla con ella, porque aquí está ella diciéndome, no, pero me voy a mandar a hacerle porque está saliendo transmisión. Lo que yo puedo hacer es después de ella entrevistarla aquí aprovechando que estamos con Sergio con la transmisión y guardarlo. Invitarla para el próximo también para que venga en vivo. Ok, dale pues. Que le había dicho el otro fin de semana, ese, no era él. Sí, que el otro fin de semana, el otro 21 o 20. Sí, de todo modo le había explicado a ella yo cómo íbamos a hacer. De la jefa y está deseando, ¿no? Sí. Ve, en el escrito sale que era Día de la Alimentación, algo que sale otra cosa, y que la vida me pasó la propaganda. Lo visibilizamos de diferentes flancos, de la parte productiva, asegurando alimentación, empoderando a las mujeres desde diferentes temas para la incidencia de políticas públicas, trabajando con jóvenes, temas medioambientales, en la lucha por los recursos naturales y el medio ambiente,
Y también, bueno, en las comunidades con Centro Humboldt, que es con quien hemos estado trabajando más de cerca el tema de la reducción de desastres a partir del fortalecimiento de comunitarios organizados en los comités locales de prevención, dotándolos de conocimientos para fortalecer sus conocimientos en este tema. Bien. William, entonces, Centro Humboldt. Le damos la bienvenida. ¿Qué estamos haciendo desde Centro Humboldt en el tema de reducir riesgo? Bien, no lo hacemos ahora, amigo oyente, no lo hacemos, lo hemos venido haciendo desde que nuestro enfoque programático plantea una misión específica, ¿verdad? Es decir, nuestros documentos oficiales de políticas institucionales plantean, digamos, el trabajar en los niveles comunitarios y municipales y dar aportes a los niveles regionales y nacionales en términos de reducción de riesgo de desastre, entre otras cosas, porque también tenemos otras temáticas vinculadas, digamos, a los recursos naturales, en donde la metodología que utilizamos es incidencia. Pero regresando, digamos, un poco a esto, hemos venido trabajando, en el norte estuvimos trabajando durante 2 o 3 años, en San Sebastián de Yalí, en La Concordia, en Jinotea, en San Rafael del Norte, en el caso con otro organismo internacional, con la federación hemos venido trabajando, porque ya llevábamos creo como 4 años de estar trabajando en Somotillo, Villanueva, digamos, uniendo esfuerzos, recursos y voluntades, sobre todo, digamos, para aportar, digamos, a esta temática, pues, como decía Yulisa, también el tema, digamos, medio ambiente y aspectos de incidencia. Pero también tenemos acciones, digamos, en Bozaguá, en la zona del río Coco, del río Coco arriba y la parte de Bocay, con el proyecto, por ejemplo, con Honduras, ¿verdad?, que se ha mencionado acá. Y también hemos venido trabajando, digamos, en la zona del Triángulo Minero, y con Acción Médica Cristiana, que es miembro de ACT, hemos venido trabajando en la zona del río Coco abajo, la parte central del río Coco, río Cuenca Media, y baja la zona de Huaspán y la zona de Los Llanos. Y por supuesto que como una misión también institucional, en vista de que tenemos nuestra ayuda humanitaria planteada, digamos, en este sentido, en la incorporación de los documentos oficiales, hemos trabajado también cuando el huracán Félix, dimos aportes sustanciales cuando el huracán Félix, junto con otros miembros de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo también, en la zona de La Raján específicamente. Más recientemente, digamos, a raíz de la depresión tropical 12E que hubo el año pasado, trabajamos en Somotillo y Villanueva junto con la Federación Luterana Mundial y con el acompañamiento de Oxfam también, y con la Fundación Gates, digamos, y continuamos haciendo esfuerzos en esas comunidades porque creemos y coincidimos también con la Federación que esa zona es altamente vulnerable y que hay que mejorar los niveles y las capacidades en ese sentido. Esos son más o menos a grandes rasgos. Eso, hay otros aspectos, digamos, hay otras comunidades y otros municipios donde trabajamos con otras temáticas que está vinculada también a otros tipos de riesgos, ¿verdad? No necesariamente, digamos, sobre desastres, pero que sí son riesgos inminentes, como son contaminaciones de fuentes de agua, ¿verdad? Las evaluaciones de riesgos sísmicos, evaluaciones de este tipo y aportes, digamos, a la institucionalidad. Bien, Yulisa. Hoy se celebra a nivel mundial el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre, ¿verdad? El lema, mujeres y niñas, la fuerza invisible de la resiliencia, ¿verdad? En los proyectos, en las acciones que fomenta Federación Luterana Mundial, hemos avanzado en el país con el involucramiento de las mujeres. ¿Ven ustedes que ha tenido un impacto positivo en que más mujeres, más niñas, más niños están vinculados a este tema, están empapados de este tema? ¿O nos falta algo por hacer? Sé que nos falta mucho por hacer, pero ¿cuáles han sido esos pasos, esos pequeños pasos que de la Federación ustedes han notado que nuestras comunidades, nuestros barrios ya están, digamos, siendo fomentados por las mujeres, por las niñas, y que están más o menos preparadas? ¿Cómo lo están trabajando? Pues fíjate que al menos te puedo hablar de la zona donde tenemos más incidencia, que son los municipios de Villanueva y Somotillo. Hemos logrado que muchas mujeres, que son las que más están en la casa, son las que permanecen en las comunidades, son las que el están problema al cuidado, migratorio en la zona, están al cuidado de los niños, de sus niñas, sí, están, digamos, de manera permanente más en sus casas, son las que han estado más organizadas. Fíjate que son las que más han estado
trabajando en los comités de prevención. Son las que asisten a las capacitaciones, son las que están pendientes de andar casa a casa, digamos, llamando a los jóvenes, a los hombres que estén en las casas para poder asistir a las capacitaciones, para poder hacer sensibilización de ellos a las diferentes situaciones vulnerables que tienen en las comunidades. Y realmente que hemos observado que un alto porcentaje de mujeres están, digamos, retomando, están tomando conciencia de sus diferentes situaciones alrededor de las comunidades que generen vulnerabilidad para poderlas, digamos, reducir. Sí. Y bueno, realmente nosotros también estamos organizados y estamos teniendo presencia en diferentes espacios como la Red Humanitaria, como la Mesa Nacional, y en coordinación con otras agencias, incluso de Naciones Unidas, y hemos escuchado digamos, cómo las mujeres, las niñas y los niños pueden formar parte, digamos, de estos grupos. De alguna manera, ellos aportan a estos procesos, digamos, mucho conocimiento, aportan mucha experiencia, aportan y están, digamos, como son los que están más en las comunidades, te digo, están en sus escuelas, están en los espacios recreativos, están en sus casas. Entonces, de alguna manera también ellos llevan ese mensaje que reciben en las capacitaciones en función de, digamos, reducir, digamos, esos riesgos. Sí, por naturaleza también se sabe que naturaleza de madre, la mujer está más orientada a la protección, al cuidado de la familia, de las personas que la rodean. Entonces, nosotros hemos visto también que a niveles locales hay bastante, digamos, propensión por naturaleza, pues les sale a las mujeres hacerlo de esa manera, porque su condición de madre así lo determina, pues, naturalmente. Algunas acciones con niños han intervenido, tienen planes de intervenir para ir, digamos, inculcando estos temas de preparación, de prevención, de mitigación, o al menos, pues, saber qué es lo que pueden hacer los niños desde sus casas, sus escuelas, en estos términos. Sí, fíjate que se desarrolla un proyecto a través de la Asociación Jóvenes Siglo XXI, en donde trabajan mucho con jóvenes, con niños, con adolescentes, y lo que ellos trabajan es desde el punto de vista de la protección de los recursos naturales, a través de actividades lúdicas en donde ellos expresan, digamos, el sentir, expresan cómo es que pueden, digamos, capacitar también a los adultos y también cómo es que pueden proyectar las diferentes acciones que desde la defensa de los recursos naturales ellos tienen. Están siendo capacitados en la ley del medio ambiente, están incidiendo en las políticas locales de sus comunidades y de las alcaldías para poder, digamos, velar por aquel recurso que, digamos, en las comunidades es muy importante para ellos: el agua, la no contaminación de los ríos, la reforestación, la instalación de viveros para las plantaciones, y todo eso, todas esas actividades son las que jóvenes y niños realizan a través de este proyecto que se llama Ecológico por mi Comunidad. Correcto. William, un paso hacia adelante es el otro lema, pues, que se está manejando en este Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre. ¿Celebramos que hemos dado un paso hacia adelante o es un llamado de atención a que lo tenemos que dar? ¿Qué es lo que realmente mueve toda esta cuestión? La resolución 64-200, más bien la resolución 200 de la 64 Asamblea General de Naciones Unidas del 21 de diciembre del 2009 estableció este día y generalmente asume un lema cada año. Este año prácticamente lo que se desea, o el acuerdo global, mundial, es de que hacer visible. Es decir, todo el mundo dice que está consciente que las mujeres y las niñas han hecho un gran aporte, digamos, los aspectos de resiliencia, pero nadie lo visibiliza, no se muestra en los informes, no se muestran por ningún lado. Y entonces no es solamente hablar por hablar de género y decir que hay equidad, sino porque es una realidad. Entonces el eslogan sale y dice: mujeres y niñas, la fuerza invisible de la resiliencia. Entonces dice el mensaje: si se reconoce que se sabe que es invisible, pues
la recomendación es hacerla visible. Exactamente. Para que hasta en el logo ahí se miraba medio tenue exactamente, precisamente por eso en el logo establece eso, medio tenue la palabra IN, porque hay que visibilizarla. Y lo del asunto de un paso adelante, hombre, yo diría que varía de una organización a otra. Por ejemplo, si vos le preguntás a organismos oficiales de Naciones Unidas, UNICEF, sobre todo UNICEF, ¿verdad? El PNUD, seguramente te van a dar muchas opiniones nada más que están haciendo bastante esfuerzo, pero cuando revisan los documentos no se ve, no se visibiliza. Aquí, por ejemplo, en Nicaragua hay un organismo oficial de Naciones Unidas, por ejemplo, que es la UNICEF, que trabaja fundamentalmente con niñas, y hay otras organizaciones, digamos, ONG internacionales como Plan Nicaragua, Save the Children y OFAC, digamos, que tienen en sus documentos oficiales un mandato expreso para servir. Pero la dificultad está en que cuando se redactan documentos técnicos de proyectos, etcétera, y cuando hacemos, digamos, el levantamiento, digamos, de edad cero, que lo hemos llamado nosotros, no recogemos, digamos, esas particularidades, esas vulnerabilidades diferentes entre hombres, mujeres y niños. De tal manera entonces que si no lo visibilizas en la propuesta, en el proyecto, obviamente que se diluye a lo largo de la ejecución del proyecto. Cuando vas a hacer entonces el informe, entonces lo haces no aparece por ningún lado. Y es lamentable, yo lo he comentado en muchísimas ocasiones, digamos, más recientemente con OFA, en el sentido de que, si bien es cierto, se ponen esos indicadores, hay que rastrearlos bien y hay que ser más sensible a esto. Yo te quisiera mencionar algo, digamos, con el caso de Humboldt. Nosotros tratamos en la medida de todas nuestras capacitaciones involucrar a eso, que son los relevos generacionales. Los relevos, sin ellos no es posible avanzar y dar, como dice acá, un paso hacia adelante. Porque el paso hacia adelante, con personas, digamos, adultas, mayores de 40 años, se crea, digamos, otro riesgo adicional, ya pasas a otro grupo etario, ¿verdad?, que te presenta otras particularidades. De tal manera que queremos una responsabilidad muy grande, no solamente oficial del Estado de Nicaragua y del gobierno central, sino de las organizaciones que contribuimos a estos esfuerzos colectivos. Para mencionar tu caso, nosotros hemos venido trabajando desde que salió el proyecto de FERA, ¿verdad?, que anduvimos, digamos, para arriba y para abajo hablando de los indicadores de FERA en términos de ayuda humanitaria, y hemos venido incorporando también el concepto de escuela segura, que está muy ligado a hospitales seguras y a ciudades resilientes, que han sido, digamos, los elementos, los ejes centrales de la EIRD, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que es de las Naciones Unidas. Y te quiero mencionar algo, cada 2 años se reúne en Ginebra la plataforma global a nivel oficial para revisar qué tanto avance hay. Ahí tampoco se hace visible el aspecto de la contribución que hacen mujeres en ello. Y yo te comentaba extra micrófono de que cuando hicimos una evaluación del marco de acción de Hyogo, que es el marco de referencia, nosotros, en el caso de Nicaragua, yo creo que Nicaragua fue el único país que incorporó en su informe no oficial de sociedad civil el tratamiento o la evaluación de qué es lo que pensaban las niñas y los niños en este país, el único que yo he visto hasta hoy. Sin embargo, también hay que hacer mención. Aquí hubo, por ejemplo, una en el 2011. En el 2011 recibimos un aporte sustancial cuando hicimos nuevamente esta revisión. Resulta que hay una cooperativa en Jinotega, por ejemplo, ¿verdad?, que dicho sea de paso, salieron declaraciones de la presidenta de la cooperativa de mujeres agropecuarias de Jinotega, productoras de café, no recuerdo el nombre ahorita cómo se llama, ¿verdad?, que aportó, se metió de lleno en esto, dando a entender de que es importante hacer visibilizar esto. Y algunas de estas cosas, de los que plantean, digamos, de las componentes que se plantean, encontraron que hay dificultades, digamos, que entre los programas nacionales, que hay una desconexión entre los programas nacionales y aquellas organizaciones de base. Tal vez no en todos los países. En el caso de Nicaragua, yo personalmente creo que ya los programas nacionales se van acercando bastante hacia ese tema altamente sensible. Por otro lado, también se habla de que en las acciones de capacitación que se hacen en Nicaragua hay mucha exclusión de mujeres. Sin embargo, nosotros, y tengo entendido que la Federación también, que trabaja con nosotros o cooperamos mutuamente, incorporamos a esa mujer y a esos niños. Y con lo que vos mencionabas, el caso hay una particularidad en estas cuestiones, no solamente de las jefas de hogar,
aquí hay un alto porcentaje, posiblemente el 70-80% del personal técnico del Ministerio de Educación, que son maestras, son mujeres y a la vez son madres. Y como maestras tienen un gran rol, digamos, no solamente en el ámbito escolar, aparte del rol que juega, digamos, en su casa, tienen una gran responsabilidad con niñas y niños, sobre todo aquellos pequeñitos de los kinder. Ese es desde el punto de vista del maestro. Y nosotros como Humo le hemos empujado a las brigadas escolares, digamos, de respuesta, metiendo conceptos básicos sobre estos temas. Sí. El otro caso son otro alto porcentaje de enfermeras en el Ministerio de Salud. Y te estoy hablando de dos sectores, educación y salud, que dentro de las comisiones sectoriales del CINAPRED tienen un gran peso a la hora, digamos, de la reducción de desastres o de la atención a la respuesta. Por último, te menciono el caso de la jefa de hogar, pues, y digo por último, ¿verdad? Porque hay alguna gente que le da prioridad que la mujer es jefa de hogar, es cierto, ¿verdad? Pero tiene otra, participa de ser enfermera, promotora de salud, maestra, etc. Y como jefa de hogar, tiene un gran rol, te imaginas el gran rol que tiene, que ve el asunto de la alimentación, distribuye la alimentación, tiene un mejor manejo de la alimentación de su hogar, tiene un mejor control sobre los niños, un mejor control sobre la vivienda, controla mejor y lleva centaviado y monitoreado los aspectos de salud de su familia. En la economía familiar es clave, prácticamente un eje central. Y se preocupa bastante por el asunto de la vivienda y últimamente de su tierra. Si vos te fijas, toda esa componente, saneamiento, vivienda, educación, economía familiar, son los ejes centrales básicos, no solamente para los aspectos de preparación, sino para la respuesta. Bien. Y entonces eso explica por qué es que Naciones Unidas, y creemos que tuvo buen tiro, ¿verdad? Que hayan dicho los gobiernos y todo el mundo un paso hacia adelante, hay que hacer visible estas cosas, no es posible que sigamos actuando como lo hemos hecho hasta hoy. Bien, Yulisa, reducción de riesgo, ese es el lema del Día Internacional, ¿verdad? En términos de reducción de riesgo, ¿en qué se traduce para la Federación Neutrona Mundial desde su perspectiva esa palabra de reducir? ¿En qué se traduce en efectos positivos en la población? ¿Qué es reducir riesgo realmente? ¿Cómo nosotros medimos el impacto? ¿Cómo sabemos nosotros de que la población está en una mejor situación o una peor situación de cara a esa palabrita clave que es reducir riesgo? ¿Cómo nosotros lo vemos de la Federación? Bueno, para la Federación reducir riesgo trastoca muchos ámbitos. Trastoca el ámbito político, el ámbito de los derechos humanos, se traduce en que mujeres, niños, niñas, jóvenes estén organizados, estén empoderados, digamos, controlen sus medios de vida, estén organizados en las diferentes comunidades para poder hacer incidencia de diferentes ámbitos en sus localidades y en sus municipios. Significa poder, digamos, pensar en el mañana, en tener un asegurado el alimento, tener asegurado un agua de calidad, ¿verdad? Y poder de esa manera decir, digamos, que aunque sea poco a poco, paso a paso, con un paso adelante, como dice el lema, ir, digamos, protegiendo los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente y, digamos, conservando la naturaleza que en esta madre tierra, que es la única que tenemos. Sí, así es. Bien, entonces esta primera pregunta, Yulisa, se la hicimos a unos miembros de Colopreda allá en la zona de Villanueva. Particularmente creo que la comunidad en la que él vive es una de las más vulnerables que yo haya visto alguna vez en Nicaragua. Los Laureles 2. Los Laureles 2. Es una comunidad que yo creo que está tiene bastantes retos pues para salir adelante, ¿verdad? Vamos a escucharlo a él, pero después de un tema musical. Vamos a ir a un corte, vamos a hacer un poquito un break para dar un respiro. Los llamados son los gobiernos, las organizaciones internacionales a celebrar, pero en Nicaragua están mudas, no sabemos no mencionan nada, ni siquiera una conferencia de prensa, no hay nada que haga alusión a esto, cuando estas cuestiones son del Cuerpo de Naciones Unidas, pues viene desde los acuerdos que se están abordando desde el ámbito de nuestros representantes gubernamentales, ¿verdad? A nivel internacional. Pero usted mencionaba UNICEF, por ejemplo, pero yo no he visto, no sé si es que porque andaba afuera o no he visto televisión, pero no he mencionado nada. Me gustaría también que viéramos al regreso
algunas vinculaciones sobre nuestro trabajo. Yo sé que está orientado a reforzar estos temas a nivel nacional, ¿verdad? Pero también cómo hacemos ese clic con los gobiernos territoriales, con los gobiernos municipales, los de gobiernos nacionales, porque son también los llamados a estar un compromiso, pues una competencia que ellos tienen asumida desde el marco jurídico nacional e internacional para mover estos temas. Entonces al regreso vamos a un tema musical. Vamos a regresar con la entrevista de Nelson Osabas, que es líder del Comité Local de Prevención de Desastres de la Comunidad de los Laureles en Villanueva, y después continuamos entonces conversando. Vino con suerte, sí, porque el estado pasado no había, estaba mal el sistema. Y era haciendo un calor. No, pues sí, seguramente que afuera está bien caliente, pues. Estaba haciendo un calor jodido. Fuerte, estaba con la segunda. No, esta es la principal, la segunda es que no, me refiero a la segunda transmisión del programa aquí. No, la tercera. La tercera. Sí, ¿a dónde lo transmiten? Es que esto se murió en un edificio, era ya como remodelado. Bien, de regreso en su espacio verde. Mencionábamos al corte que teníamos entonces la entrevista con Nelson Osabas. Él es un líder de un comité local de prevención de desastres, y le preguntábamos a él también qué era reducción de riesgo para él, qué estaban haciendo en su comunidad, qué habían logrado hacer. Entonces, para dar un poquito de elementos a la conversación que tenemos aquí este día sobre el Día Internacional de Reducción de Riesgo, de desastre, vamos a escuchar entonces a Nelson Osabas. Vamos a abordar un poquito los temas que vamos a comentar un poquito los temas que él está abordando, y después continuamos con la entrevista. Los Laureles allá frente a Canadá casi. Ok, sí. Entonces escuchábamos entonces un poquito en los comentarios que nos hacía Nelson, una de las comunidades más vulnerables del municipio de Villanueva y Somotillo, entre Villanueva y Somotillo. Quería comentar con Yulisa y con William. A nivel internacional, en el marco de las Naciones Unidas, los compromisos son asumidos por nuestro gobierno, ¿verdad? Y el Cuerpo de Naciones Unidas y todos sus organismos que están apoyando pues la implementación de todas esas políticas y acuerdos internacionales a nivel locales, UNICEF, etcétera, están en presencia en nuestro país. Pero estamos supuestamente haciendo llamados de atención para que siempre despertemos que hay que reducir riesgo, hay que prevenir riesgo, hay que prepararse para los desastres, etcétera. Pero en Nicaragua no hemos visto, pues digamos, grandes movilidades sociales del gobierno, no hemos visto declaraciones, no hemos visto ningún tema. Esto preocupa un poquito porque siempre está orientado. El trabajo de reducción de riesgo se cree que es atender emergencias, pero va más allá de eso. ¿Es acaso, digamos, este adormecimiento del gobierno en esta fecha algo que nos llame la atención, que debamos de motivarlo, Yulisa, o cómo lo ven ustedes, pues? ¿Cómo hacemos para que nuestro gobierno también se involucre en la reducción de riesgos de desastres desde los niveles locales a nivel nacional? Ocupemos estas fechas para hacer los llamados de que es un trabajo constante, permanente, y que no solo redunda a atender emergencias y llamar a los bomberos para tirarse al charco, pues. ¿Cómo hacemos estas cuestiones? Bueno, yo creo que, y al menos desde Federación, hemos tratado de digamos, visibilizar nuestros principios y nuestros mandatos basados en el derecho, y que es un derecho mismo estar organizados y conocer nuestros riesgos para poder incidir y para poder actuar. Creo que hay que aprovechar todos los espacios que hay a nivel local, a nivel nacional, para incidir, para sensibilizar
a través de los comunitarios, a través de la gente organizada, y sensibilizar a la gente que toma las decisiones, a la gente que maneja las políticas en este país, para poder, pues al fin y al cabo, en quienes recae todo el peso de cualquier desastre o de poderse proteger o de poderse salvar de un desastre, son las comunidades, es la gente en los barrios, es la gente en las comunidades locales, allá en los municipios, etc. Yo creo que hay que continuar, digamos, cubriendo esos espacios en donde organizaciones como las nuestras pueda hacer sensibilización y pueda hacer incidencia a los tomadores de decisiones. Bien, William, además de esta situación que estaba mencionando, es oportuno entonces ahora que aprovechando que estamos en el Día Internacional de Reducir Riesgos y Desastres, es oportuno que hablemos ahora del marco jurídico nuestro. Puede ser hoy un día propicio para hacer un llamado a que tenemos 12 años de tener una ley, la ley 337, creadora del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, que necesita actualizarse, hay nuevos riesgos, hay nuevos escenarios, el enfoque ahora es multiamenaza, etcétera. Mira, yo quisiera mencionarte, completarte algunas cuestiones, o por lo menos darte mi opinión con lo que decía en la pregunta anterior. A mí me parece que desde el momento en que un país que es miembro del Sistema de Naciones Unidas comparte, digamos, todas estas resoluciones y comparte todo lo que son pactos internacionales, tratados y asume compromisos, ¿ya? Esos son los niveles oficiales. Un ejemplo es el marco de acción de Hyogo. Los países son firmantes a niveles oficiales, a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, etcétera, y firmaron el documento. Pero también la sociedad tiene el derecho, digamos, la sociedad nicaragüense en este caso tiene el derecho de participar y de contribuir, digamos, con las funciones del Estado para avanzar en estos temas. Entonces, creo yo que sí existe una cierta debilidad en las organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas, porque muchas veces solamente se quedan en unas notas de prensa que muchas veces no se leen o no llegan, digamos, a donde deberían llegar. Pero yo creo que estas notas de prensa o estas publicaciones que se dan en las páginas web, etcétera, deberían masticarse a la luz de intercambios prácticos, así como es una discusión o un debate, un foro, en una radio, en una universidad. Llevar estos temas... Salir de la oficina. Y salir de las oficinas, ¿verdad? Salir de los espacios oficiales. El otro comentario que tengo es con la cuestión de lo que hablaba, que está muy ligado a la ley 337 y a la ejecución del papel de SINAPRED. Pero ahí son los riesgos. Hay, por lo menos están categorizados 3 tipos de formas de ver los riesgos, de hacer la gestión de riesgos. Generalmente lo primero que hacen los estados, los gobiernos que se ven con los clavos, es la reactiva, la gestión reactiva de esto, ¿verdad? Que la ayuda, que esto y el otro. Y es importante eso, porque digamos está pendiente la vida de la persona en las primeras 24, 48 horas. Es correcto eso. Pero en términos de sostenibilidad, en términos del mediano y largo plazo, hay otro tipo de gestiones que tienen que correr paralelas a esta. Y estamos hablando entonces de una gestión correctiva en los casos de que hayan dificultades ya identificadas y que hay que, precisamente por eso se llama correctiva, hay que corregir cosas para evitar, digamos, que se incrementen los niveles de riesgo. Y está también el otro criterio de los últimos 10 años, que es una gestión prospectiva del riesgo, es decir, que todo lo que vamos a hacer en términos de futuro, por ejemplo en Nicaragua, en la refinería, el Gran Canal, o el Tumaringo, o cualquier otro proyecto de envergadura de carácter nacional, ¿verdad? Tiene que pasar necesariamente, tiene que considerar todititos esos elementos, y entonces estaríamos hablando de una gestión prospectiva, es decir, en visualizar en el futuro los riesgos que vamos a ocasionar por X inversión. ¿Verdad? A mí personalmente me satisfizo que hace poco el SINAPRED, por ejemplo, con el MTI estaban discutiendo y estaban pensando ya en incorporar de manera concreta en todos los préstamos que hace el BCIA y el BID, etcétera, para carretera, y la misma cooperación japonesa, incorporando la gestión del riesgo en los diseños de carretera, en las estructuras de puentes, y me parece que es loable. Sí, es conveniente. Que es conveniente. La otra cuestión que quisiera mencionar, y es que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? O no lo valoramos a veces, es el riesgo intensivo y el extensivo, ¿verdad?
Normalmente el riego intensivo, y tal vez a lo mejor me explique mejor con un ejemplo, un riego intensivo puede ser, digamos, para Managua, un evento súbito de un sismo fuerte que afecte 2, 3 o 4 barrios o toda Managua, ¿verdad? Creando dificultades. Un riego intensivo se produce, digamos, con un periodo de retorno muy largo, generalmente más de 40 años, ¿verdad? Generalmente con frecuencia relativamente baja, pero a veces con intensidades muy fuertes. Y está el otro intensivo que muchas veces es el que más nos va comiendo, ¿verdad? Es aquel que año con año, ¿verdad? Nos introduce elementos y nos distorsiona el funcionamiento normal de las comunidades, el funcionamiento normal del Estado, el funcionamiento normal de los gobiernos municipales, y va metiendo, digamos, paulatinamente, va incorporando, digamos, aumentando la brecha del déficit económico con el cual, digamos, ese municipio se proyecta, digamos, al futuro. Eso quizás tal vez lo más grueso, pues. Y en términos de, nosotros tuvimos una reunión con con la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional este miércoles pasado, y precisamente le planteamos, digamos, este tipo de cuestiones. Lo que queríamos era tener un primer intercambio, pero para ayudar a motivar y a aumentar los niveles de sensibilidad alrededor de temas que la población debe discutir diario en su casa, en la oficina, en el autobús, en el río, en la diversión, etcétera, porque en cualquier momento, cualquier evento nos puede ocasionar, y tenemos que saber dónde estamos, cómo estamos, qué hacemos, dónde nos movemos, cómo protegemos nuestros medios de vida, cómo aseguramos la seguridad alimentaria, cómo protegemos nuestra salud, etc. Y estas son cosas importantes que todas las comunidades deben entender. Cuando hablaba de la vinculación entre los aspectos de los gobiernos nacionales y locales, los organismos oficiales, nos parece que cuando Naciones Unidas, por lo menos en mi opinión, de que cuando Naciones Unidas da, digamos, este tipo de recomendaciones generales, es precisamente para desencadenar, es decir, una especie de cascada, ¿verdad?, que va desde el sistema de Naciones Unidas, los organismos internacionales, los gobiernos nacionales, y a su vez los gobiernos nacionales tienen una responsabilidad también de transmitir, en el caso nuestro, a los gobiernos municipales, a los gobiernos regionales, a las regiones autónomas del Atlántico Norte, a los gobiernos territoriales indígenas, a esos grupos ya definidos de población que tienen responsabilidades inherentes. Entonces le planteamos a la gente de la Asamblea Nacional, ya ha pasado mucho tiempo con la ley 337, ha pasado mucho tiempo, hay nuevos escenarios, hay otras cosas que hay que incorporar ahí, y le planteamos claramente para que llevara, digamos, la propuesta a la Comisión de Gobernación y Defensa de la Asamblea Nacional, y que tengamos una sesión de trabajo donde le vamos a presentar la propuesta, digamos, que fue elaborada por Centro Humboldt en la Mesa Nacional, de reforma a la ley 337, con una serie de detalles para que sean discutidas. Y ellos se comprometieron con todos nosotros de que nos iban a convocar, y esperamos entonces a los señores diputados, les aceptamos la palabra, les aceptamos el reto, y que nos inviten cuando quieran y donde quieran, que estamos dispuestos a contribuir. Perfecto. Yulisa, entonces, ya para cerrar, porque estamos ya casi agotando el tiempo, además de la actualización, la reformulación de la ley 337, ¿cuáles pudieran ser otros retos entonces que pudiéramos hacer el llamado a través de este medio para que pudiéramos ir poniendo barbas en ese asunto? Fíjate que el tema de la reducción de riesgo es un tema de no acabar. Es una situación que tendríamos que retomarla en el día a día, en los planes de trabajo, en nuestras casas, en las instituciones, preparándonos, formándonos, capacitándonos, y aquellos que tenemos la oportunidad de estar en otro ámbito donde podamos apoyar financiera y técnicamente, ahí pues transmitir todo el conocimiento, transmitir toda la experiencia que puedan tener estas instituciones como las universidades, que brindan el apoyo científico, y combinarlas con el apoyo y la experiencia también local. Creo que es una situación que tendríamos que adoptarlas, ¿verdad? Hacerlas nuestras y poder, digamos, tratar o poder conseguir que al momento de un desastre que sean pues menos las víctimas, que sean menos los desastres, que sean menos las destrucciones, y ir construyendo diario, como decía don William, y si yo voy a construir un edificio, si yo voy a construir una carretera, si voy a instalar
si voy a construir mi casa en un determinado terreno, pues ver qué riesgos hay alrededor para que en un futuro poder disminuir cualquier desastre que se pueda generar. Bien, entonces fomentar una cultura de prevención, pues, la casa, en la vida, en el bus, en el río, dice William, en el cine. Y que esa es la primera palabra, si la dice prevención, ¿verdad? Correcto, así es. Bien, entonces hemos llegado al fin del programa este sábado. Muchas gracias a William, muchas gracias a Yulisa. Hemos recibido bastante información sobre este tema. Y recuerden entonces que hombre prevenido o persona prevenida vale por 2. Tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado. Gracias también a las personas que nos estaban sintonizando a través de la web. Y todos ustedes entonces, bendiciones. Gracias por los niños. Bueno, niños, hablando de niñas y niños. Niños y niñas, ¿verdad? Y como todos tenemos un poquito, Pues, y al final terminamos siendo niños. Uno más que otro, pues. mira, Vaya a ver al niño. ¿Cuál niño? No, al viejito que está allá. yo creí que había quitado. Se quedaste, a ver, entonces con la Sí, ahorita voy a hacerlo. Voy a decirle a ellos que me den un chancito aquí. Nos vemos, sí, decirle que te... Pagala, porque no